en estos. Caramba. Inclusive las cifras de presión arterial diastólica también implican un riesgo. Cuando tenemos cifras de presión consideradas como normales, el riesgo de un primer evento es mayor que en relación a la mortalidad, no importantemente, pero ya cuando tenemos cifras de presión arterial diastólicas por encima de 105 milímetros de mercurio, la mortalidad por un evento isquémico coronario, aterosclerótico, se manifiesta y se incrementa importantemente. Esta gráfica muy antigua, que es la relación que existe entre los niveles de colesterol en los varones y en los hombres. El punto de corte de colesterol total, que no es la mejor forma de evaluar, sino es el perfil de lípidos, es a raíz de 200 miligramos. El punto de corte arriba de eso se va incrementando tanto en el hombre como en la mujer, y arriba de 240, que no es mucho, que en nuestra población mexicana habitualmente el colesterol total anda alrededor de 230, 240 milímetros de mercurio, ya casi tenemos un riesgo al doble, tanto en el hombre como en la mujer, de desencadenar cardiopatía isquémica. Si nosotros correlacionamos el colesterol de alta densidad, que es el cardioprotector, con el colesterol total, entonces vean ustedes cómo si tenemos colesterol HDL abajo de 40 y el nivel sérico de colesterol total arriba de 240, como se ve en las gráficas de color azul, los eventos coronarios a 10 años son de 170 por cada 1000 pacientes. Y si por el otro lado tenemos niveles séricos de lipoproteínas de alta densidad arriba de 49 miligramos, con un colesterol total abajo de 205, la incidencia total de eventos coronarios a 10 años se disminuye de manera importante. ¿Qué es lo ideal? Tener el lipoproteína de alta densidad arriba de 45, 49 milímetros de mercurio, lo cual es muy difícil. La gente que fuma, la gente que no hace ejercicio habitualmente anda entre 40 y 45 miligramos de HDL, pero tenemos que lograrlo nosotros. Vean ustedes como pacientes de bajo riesgo con ningún, vamos a decir, no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen síndrome metabólico, pero tienen un colesterol LDL elevado, pues tenemos que utilizar fármacos de manera importante. Por el otro lado, en el lado opuesto, en los pacientes de muy alto riesgo, ¿qué quiere decir? Pacientes diabéticos, pacientes que ya tuvieron un evento isquémico cerebral o coronario, y estamos hablando de prevención secundaria. La meta de las lipoproteínas no es 70, actualmente se considera 55 miligramos por ciento de la lipoproteína de baja densidad. Ojo, cuando hablamos de prevención primaria, ya se recomienda el uso de las estatinas por tiempo indefinido. Muchas veces tenemos en mente estatina, le damos un mes de tratamiento, le repiten los laboratorios, salen prácticamente mejoraron y suspende ya la estatina. No, la estatina es para uso prolongado, ya sea en pacientes de prevención primaria o en los pacientes de prevención secundaria, que de hecho se utiliza mientras no haya ninguna otra cosa mejor, vamos a utilizar las estatinas. ¿Y en qué nos basamos? Como se dice aquí, pues las metas actuales, ¿sí? Esto es publicado hace algún tiempo, estas son las actuales, es el colesterol LDL entre 70 y 130 en pacientes de prevención primaria. En pacientes de prevención secundaria, 55 milímetros de mercurio. Tratar de subir las lipoproteínas de alta densidad, y muchas veces decimos nosotros, hay que calcular las lipoproteínas o el colesterol no HDL, que es la suma de muy baja y de baja densidad coronaria, y traerlos en estos niveles. ¿Qué decimos en relación a esto? Si nosotros bajamos, vean ustedes, 1% de los niveles séricos de LDL, el riesgo proporcional de enfermedad coronaria se reduce un 1%. Pero si nosotros incrementamos un 1%
las lipoproteínas de alta densidad se triplifica. Tenemos un 3% de prevención de enfermedad arterial coronaria. Entonces, tenemos que trabajar con las lipoproteínas de alta densidad. ¿Cómo trabajamos? La única cosa que nos sube las lipoproteínas de alta densidad es el ejercicio y no fumar. El ejercicio y no fumar. Anteriormente había fármacos que nos ayudaban. Se sabe muy bien que las estatinas o el uso de los anticuerpos monoclonales en la reducción de las LDL no nos van a subir el HDL. Recuerden ustedes que para que el cigarro deje de ser un factor de riesgo y el paciente pueda empezar a incrementar los niveles séricos de las HDL, pues se requieren que pasen 8 años de que se echó el último cigarro. 8 años. Y el ejercicio puede tardar hasta 5 o 6 años. No estamos hablando que sea un superatleta, que corra, no, que cambie los hábitos de vida e incluya el caminar, el hacer ejercicio en todo esto. Ahora sí, las ciertas indicaciones que se recomendaron para el proceso es primero, la prueba de esfuerzo. ¿Por qué la prueba de esfuerzo? Porque es el método más económico, es el método más utilizado, es el método más fácil de repetir a los pacientes, pero desafortunadamente es el método que tiene menos sensibilidad y menos especificidad para la detección de cardiopatía isquémica. Es muy útil en los pacientes que tienen isquemia silenciosa. En los pacientes con angina de pecho estable sigue siendo útil para ver si nuestro tratamiento es adecuado en los pacientes. ¿Y en qué se basa? Se basa en que debemos de llevar al paciente a una frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad que sea arriba del 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Vamos a poner, se calcula esto, una regla, 220 menos la edad del paciente, esa será el 100%. Una persona de 40 años, 220 menos 40 es el 100%, el 180. Si lo llevamos arriba del 85% y no presenta cambios del segmento ST, o sea, arriba de 160, podemos decir esta prueba de esfuerzo es negativa. Pero como en este ejemplo, este es el paciente en reposo. Aquí tenemos ciertas derivaciones, la primera precordial, la tercera y la sexta. Incrementamos la frecuencia cardíaca y en este caso tiene hasta 5 milímetros de infradesnivel del segmento ST. Ojo, este paciente es un paciente de muy alto riesgo. Es un paciente que al salir positiva con tanto infradesnivel del segmento ST, es un paciente que definitivamente tiene enfermedad obstructiva, que definitivamente tenemos que llevarlo a un procedimiento más invasivo y tratamiento y terapéutico adecuado. Los datos de positividad y de negatividad en el paciente. Primero, los importantes, lo positivo. Un infradesnivel de más de 1.5 milímetros del segmento ST, primordialmente en la derivación B5. En ciertas zonas cuya la incidencia de cardiopatía isquémica prefieren decir que 1 milímetro de infradesnivel con una duración de 0.08 segundos ya se considera positivo. En nuestro medio tratamos de decir que 1.5 milímetros de infradesnivel o 1.8 o 2 milímetros de supradesnivel se considera positivo. Aparición de un dolor anginoso durante el esfuerzo, o la opresión o el dolor en la quijada, hay que detener la prueba aunque no tengamos cambios del segmento ST. Que el paciente durante el esfuerzo tiene que ir subiendo progresivamente las cifras de presión arterial. Si ese paciente, en lugar de subir, baja la presión arterial, hay que considerarla positivo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene la capacidad de bombear y mantener cifras de presión arterial progresivamente elevadas.
o que bruscamente suba las cifras de presión arriba de 250 milímetros de mercurio o presente una taquicardia potencialmente maligna, como es una fibrilación auricular, como es una taquicardia ventricular, esos pacientes son pacientes de alto riesgo. Si el paciente alcanzó, por el otro lado, una frecuencia cardíaca del 85% de la óptima, la respuesta presora fue normal, no tuvo sensación de opresión, no tiene alteraciones del ritmo, no tiene cambios del segmento ST, lo consideramos negativa. Recuerden ustedes que tenemos una sensibilidad y una especificidad ligeramente baja y nos podemos dejar cuando menos una tercera parte de los pacientes que son positivos, que tienen isquemia y los vamos a catalogar como negativos. Por eso es importante el cuadro clínico, cómo va a estar manifestado. El cuadro clínico nos da la clave y después los cambios electrocardiográficos. Les decía, es el método no invasivo más común de evaluar la cardiopatía isquémica. Se va a basar en la probabilidad pretest, es decir, el paciente sabemos lo que tiene, sabemos lo que aparece, pero no todos los pacientes son capaces de hacer ejercicio sobre la banda sin fin. Podemos utilizar la bicicleta, podemos utilizar una terapia de infusión farmacológica que implicaría el uso de medicamentos como es la dobutamina, como es el dipidamol, para tratar de manifestar la posibilidad de se detecte isquemia miocárdica. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos una baja sensibilidad, una potencia, como les digo, diagnóstica subóptima, la especificidad, y si no hacemos la prueba de esfuerzo adecuada con los parámetros que ya les comenté, pues hay que decir que es una prueba de esfuerzo submáxima, que no nos sirve prácticamente de mucho. Y por otro lado, hay pacientes en los cuales no podemos evaluarlos adecuadamente, como un paciente que tenga una hipertrofia ventricular izquierda. Los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda ya tienen cambios del segmento ST, entonces no podemos evaluarlos adecuadamente. Pacientes que tienen medicamentos beta bloqueadores o medicamentos como la digital, que por un lado no se incrementa mucho la frecuencia cardíaca y por otro lado, como la digoxina, nos va a dar muchos falsas positivas. ¿Por qué? Porque la digital tiene cambios del segmento ST. Pacientes que tienen síndromes de Wolff, Parkinson White o algunos cambios del segmento ST en reposo. Los pacientes de nada nos sirve llevarlo a la prueba de esfuerzo. No vamos a evaluarlo de una forma objetiva lo que está sucediendo. De acuerdo al consenso, probablemente las pruebas de tipo de ecocardiograma, de ecoestrés, es decir, apoyándonos por la movilidad del ecocardiograma y utilizando la prueba de esfuerzo, utilizando dipidamol, utilizando dobutamina, llevamos al paciente a un incremento del consumo de oxígeno y podemos detectar con una mejor sensibilidad y una mejor especificidad pacientes con cardiopatía isquémica. Vamos a detectar más pacientes. El problema de que se requiere un personal entrenado. No cualquier cardiólogo puede hacer una prueba de ecodobutamina o de ecoestrés en la banda. Es más difícil. De acuerdo a la Sociedad de Ecocardiografía Mexicana, el SONEMEC, se dice que es mejor hacer al paciente sobre la banda de esfuerzo, hacerle el eco con todos los inconvenientes que representan estar apuntando en la caja torácica mientras hace esfuerzo. Cada vez que inspira se pierde el corazón, pero tiene mayor sensibilidad y especificidad que los fármacos. El otro problema es que para hacer una prueba de esfuerzo tipo ecoestrés se requiere más de media hora, se requiere mucho tiempo y se requiere, como les decía, un personal entrenado. Otra de las pruebas mucho más sensibles, ya arriba del 80% y mucho más específicas
arriba del 85%, son las pruebas de medicina nuclear. El SPECT nos va a detectar primordialmente áreas de isquemia y áreas de viabilidad miocárdica. Aquí tenemos un ejemplo del corazón, un corte coronario durante el esfuerzo. Vean ustedes cómo en la cara inferior, aquí se ve la cara inferior, tenemos cierto defecto de llenado con los fármacos de medicina nuclear, con el trazador gamma positivo, el positrón, y en reposo mejora. ¿Qué quiere decir? Que el paciente durante el esfuerzo tiene isquemia, no perfunde adecuadamente, de los hematíes o los eritrocitos marcados con, en este caso, talio o pirofosfato de tecnesio, y durante el reposo mejora. Es mucho más sensible, pero tenemos otro problema. Se requiere la gamma cámara, se requiere, por otro lado, un estudio mucho más costoso, 5 veces más caro que la misma prueba de esfuerzo sobre la banda sin fin. Y por supuesto, personal entrenado. Se requiere un médico entrenado, ya sea cardiólogo o radiólogo, entrenado en medicina nuclear, lo cual no es tan fácil. Pero este tipo de pruebas hay que tenerlo en consideración. Si ustedes como médicos de primer contacto quieren ver a un paciente con cardiopatía isquémica y le mandan a hacer una prueba de esfuerzo y dice, la prueba de esfuerzo el paciente llegó al 70% de la frecuencia cardíaca máxima esperada, esa prueba de esfuerzo no nos sirve. Podemos pensar en el estudio de medicina nuclear. El estudio de medicina nuclear implica hacer la misma prueba de esfuerzo sobre la banda, se le inyecta el fármaco radioactivo, se hace la captación en el esfuerzo y a las 2 horas se hace la captación en reposo. Bueno, de acuerdo a los protocolos. Se consideran más sensibles, se consideran más específicos las imágenes, el ecodobutamina o el ecoestrés, la medicina nuclear, y en los últimos 10 años nos está sirviendo mucho más la angiotomografía multicorte de corazón. Se requiere personal entrenado, se requiere un tomógrafo cuando menos con una velocidad de 32 cortes por segundo, bajar la frecuencia cardíaca del paciente, mantener al paciente con una frecuencia entre 50 y 60 latidos por minuto para que no se mueva mucho el corazón. Si el paciente tiene fibrilación auricular, va a ser más difícil hacer este tipo de estudios. Si el paciente no se puede estar quieto, va a ser más difícil hacer este tipo de estudio de angiotomografía multicorte de corazón. Ahora, en los últimos años, utilizando los tomógrafos de más velocidad, con 64 cortes por segundo, pacientes con fibrilación auricular que estén estables, que estén con frecuencia ventricular lenta, alrededor de 50 o 60 latidos por minuto, los podemos llevar a hacer la angiotomografía. La ventaja que tenemos con la angiotomografía son imágenes estáticas, pueden ser en movimientos. Son imágenes en 2 dimensiones, como en este caso, ¿sí? En donde podemos ver la arteria descendente anterior, vemos todo su trayecto, se requiere contraste. Vemos, por ejemplo, aquí en este punto tenemos una mancha brillante que corresponde a calcio en la arteria descendente anterior, no obstructivo, y podemos hacer reconstrucciones en 3 dimensiones. Podemos suprimir lo que se le llama el ventrículo izquierdo y podemos evaluar la arteria coronaria derecha, en este caso, el tronco de la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Una imagen de este tipo es mucho más sensible, mucho más específica para valorar a nuestro paciente. Es menos costosa en un momento dado que la medicina nuclear, pero se requiere cierto tiempo, se requiere que la frecuencia cardíaca del paciente esté entre 50 y 60 latidos por minuto y que el paciente tenga la paciencia de estarse quieto en el tomógrafo cuando menos unos 20 o 30 minutos. Aquí tenemos un ejemplo de una angiografía,
una angiotomografía donde tenemos una obstrucción, esta es la arteria coronaria derecha, tiene calcio, una obstrucción alrededor del 90% y la relación que tiene en la angiografía coronaria. Tenemos la misma coronaria, disculpen, del lado derecho y aquí vemos la obstrucción que en la angiotomografía la podemos evaluar. Podemos medir el diámetro de la arteria coronaria y podemos calcular el porcentaje de obstrucción. Si vemos un paciente con un dolor torácico que tiene obstrucciones de menos del 50-60% en la angiotomografía, pues no nos vamos a preocupar nosotros de ese paciente. Con tratamiento médico podemos controlarlo, podemos darlo y vigilarlo. Pero si tenemos obstrucciones de más del 75% que ya se consideran de moderada a severa, pues hay que pensar en estudios de carácter más invasivo y mandarlo al paciente. Aquí les puedo mostrar en un momento dado la forma en una reconstrucción de un paciente con arterias coronarias normales, ¿sí? Cómo se ve perfectamente bien si nosotros giramos, vean ustedes, por este lado la arteria descendente anterior, la circunfleja con sus ramos, aquí tenemos la coronaria del lado derecho, podemos moverla, enseñarle perfectamente si este paciente tuviera un proceso obstructivo, aquí se vería, no lo tiene, la arteria coronaria derecha, que rodea prácticamente el surco aurículo ventricular por el lado derecho y termina en la cara posterior del corazón. En este ejemplo nos da la arteria descendente posterior, se une después a la arteria circunfleja, ¿sí? Y vemos que prácticamente no tiene un patrón obstructivo. Si ustedes tienen un paciente con dolor torácico, con una prueba de esfuerzo positiva, pero las arterias coronarias permeables, como este ejemplo, pues no requerimos hacer ningún tratamiento invasivo. La ventaja en un momento dado de la angiotomografía son, de acuerdo al consenso, son estas. Vean, permite evaluar el grado de obstrucción. Podemos estudiar las características de la placa, si es una placa blanda, si es una placa calcificada, ayudar a identificar pacientes de alto riesgo, ver si hay trombo. En los casos de cuando tenemos un stent, si ese stent es permeable o no. Tenemos una sensibilidad del 97% y si el paciente no tiene problema obstructivo coronario, el valor predictivo negativo es del 99%. Es muy confiable. Es fundamental tener una calidad de la imagen, porque si el paciente se mueve, se pierde. Si el paciente está inquieto y no tiene una buena frecuencia cardíaca disminuida, vamos a perder la calidad de la imagen. Vamos a evaluar objetivamente la placa teromatosa, si el paciente tiene restenosis. Podemos inclusive ver los injertos arteriales o venosos en los pacientes que ya están revascularizados. Actualmente no tenemos en México, pero sí en otros países como Europa y Estados Unidos, podemos hacer angiotomografías y evaluar a través de la angiotomografía la reserva del flujo coronario. Es decir, nosotros podemos medir mediante el cateterismo con una guía de presión cuánto baja la presión posterior a la obstrucción. Actualmente, haciendo un estudio no semi-invasivo como es la angiotomografía, podemos evaluar en los pacientes que tienen placas moderadas, que no sabemos si llevarlo o no a cateterismos, podemos ver la disminución de ese flujo fraccionado o la reserva fraccionada del flujo, es decir, este paciente sí se lleva cateterismo, este paciente no se lleva. Y este estudio nació estudiando el score de calcio. Si teníamos un score de calcio arriba de 200 unidades a Gastón, decíamos, este paciente es de alta probabilidad de tener obstrucción coronaria. No, no hay que conformarnos con el score de calcio. Hay que pedir un estudio completo de la angiotomografía. Si nosotros vemos la sensibilidad y la especificidad de todas estas pruebas que hemos evaluado, muchas veces decimos, bueno, vamos a llevar un paciente a prueba de esfuerzo, sí, pero nos quedan muchas dudas. Bien, si no tenemos un estudio de ecoestrés de butamina o ecoestrés de esfuerzo, que son de mayor sensibilidad,
pues podemos solicitar una angiotomografía multicorte y vamos a lograr subir nuestra sensibilidad, nuestra especificidad de manera importante. Esto es en términos generales, pero en el mismo consenso vimos que existe una importante diferencia de géneros, en hablando del varón, en hablando de la mujer. ¿A qué me refiero con eso? La mujer periclimatérica muchas veces en el momento en que hacemos una prueba de esfuerzo, los 45, 50, 55 años de edad, un alto porcentaje de mujeres se presentaban con una prueba de esfuerzo positiva, independientemente de que si el cuadro clínico tenía o no dolor anginoso, la llevábamos a cateterismo si nos encontrábamos que tenían arterias coronarias permeables. El comportamiento de la cardiopatía isquémica en la mujer es diferente al varón. Al principio la mortalidad puede ser menor, pero después sobrepasa la mortalidad del varón. Y las pruebas de esfuerzo en la mujer son muy poco confiables. Es preferible en la mujer llevarlas a pruebas de imágenes, como es la medicina nuclear, pruebas de imágenes, como es la angiotomografía. Y por otro lado, la mujer muchas veces se pasa más desapercibido, no le hace caso a la sensación de angina, se aguanta mucho más. Y tenemos pruebas de esfuerzo positivas, hacemos angiotomografías o angiografías y más del 60-70% van a salir negativos. Por eso es importante no sobreestimar las pruebas de esfuerzo en las mujeres, pensar en el cateterismo, no, mejor llevarlos a una angiotomografía cuando están en la etapa preclimatérica. Vemos aquí que los pacientes, tanto varones como mujeres, o inclusive los transgénero, tenemos una serie de pruebas de metodología de estudio que tenemos que evaluar nosotros. ¿Hacia dónde? Primero, ¿qué es lo que contamos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro medio? Y posteriormente, ¿qué es lo que conviene? En la cardiopatía isquémica, en las mujeres es preferible muchas veces irnos directamente a la angiotomografía más que a la prueba de esfuerzo. En los varones va a depender de la edad, va a depender que si la persona o no puede hacer prueba de esfuerzo. Ahora, la prueba de esfuerzo sobre la banda sin fin es sumamente útil para detectar isquemia en las personas que están completamente asintomáticos. Si ya detectamos isquemia por algunos de estos métodos, bueno, ya detectamos la isquemia, tenemos que llevar a nuestros pacientes a una angioplastía coronaria, seleccionar cuáles sí, cuáles no y evaluar a los pacientes, que no es el caso de esta plática. Tenemos pacientes que en un momento dado sospechamos angina de pecho estable. No decir un dolor pungitivo en la parte alta de mi tórax izquierdo, necesariamente es angina de pecho, hay que dar tratamiento. No, hay que evaluarlos, insisto, desde el punto de vista clínico, bien valorado. Y el tratamiento va a ir a quitar ese desbalance que tenemos entre la oferta y la demanda. Importantemente, por encima de todo, tenemos que tratar los factores de riesgo coronario. Y por último, irnos a lo que se ha visto actualmente, que se puede lograr la no progresión de la placa hasta en un 50% de los pacientes o entre un 16 a un 20% disminuir el tamaño de la placa ateromatosa de acuerdo a la terapia que nosotros estemos utilizando. De manera breve, todos los pacientes con angina de pecho estable, si tenemos el algoritmo de tratamiento, inmediatamente la aspirina. Si el paciente tiene una alergia o una contraindicación de la aspirina, nos vamos a utilizar el clopidogrel. En países de Europa, en la Unión Europea, prefieren utilizar el prasugrel o el ticagrelol por encima del clopidogrel porque tiene una mayor potencia, un mayor efecto,
una menor resistencia al uso de los medicamentos, pero no es de primera elección en el paciente con angina de pecho estable. ¿Oyeron? Estable. Las estatinas son importantes. ¿Por qué? Porque las estatinas, independientemente de las cifras de base, de las lipoproteínas de baja densidad, tenemos que utilizarlas. Las estatinas nos van a ayudar a la regresión de la placa ateromatosa. Si nosotros disminuimos los niveles séricos de las LDL un 50% de los valores de base, esto es de acuerdo a las guías americanas, o por abajo del 70% en los pacientes de prevención primaria, por abajo del 55% de miligramos en los pacientes con enfermedad importante de alto y de muy alto riesgo, vamos a lograr definitivamente disminuir la placa ateromatosa. Insisten mucho en los inhibidores de la enzima convertidora, pero probablemente el principal fármaco para disminuir la necesidad, la demanda de oxígeno por el corazón es el uso de los beta bloqueadores. Tener un beta bloqueador a dosis óptimas es, por el solo hecho de utilizarlo, una reducción del 55% de probabilidad de que este paciente con angina de pecho estable en los siguientes 10 años termine en un síndrome isquémico coronario agudo. Si el paciente tiene intolerancia a los beta bloqueadores, bueno, habrá que pensar en algunos antagonistas de calcio, fenilalquilamínicos como el verapamilo o sobre todo el diltiazem. Si los síntomas no son controlados, si no logramos estabilizar la placa ateromatosa, si el paciente se presenta con un síndrome isquémico coronario, considerar la revascularización, ya sea que no se puede hacer angioplastía para hacer una revascularización completa, pues llevarlo a cirugía de aorto coronaria para mejorar el paciente. Esto es, como les decía, es la segunda placa que dejé en inglés, discúlpenme, sé que no se debe hacer, pero les pido una disculpa. Si nosotros tenemos un paciente con síntomas que sugieren angina de pecho estable, tenemos que decir, ¿la angina es estable o es inestable? Si es inestable porque es una angina de primera vez, o es una angina que se presenta con menos esfuerzo, o es una angina que se presenta en reposo, debemos de considerar la angina estable y seguir los criterios de acuerdo a las guías. Pero no, consideramos una angina de pecho estable, vamos a considerar comorbilidades del paciente, que sea diabético o que tenga factores de riesgo coronario, dislipidemia, hipertensión arterial, modificarlos. Una vez que lo modificamos, vamos a hacer las pruebas requeridas, empezando con un electrocardiograma de reposo, placa de tórax y a veces el ecocardiograma en esfuerzo. Si nosotros lo vemos, está normal, seguimos pensando en angina de pecho estable, bueno, tenemos que hacer las pruebas de acuerdo a la probabilidad del paciente, ya sea que nos vayamos a una prueba de esfuerzo sobre la banda sin fin realizada de manera adecuada, nos vamos a estudios de imagen como medicina nuclear, no mencioné, pero la resonancia magnética también, o la angiotomografía multicorte, y de acuerdo a lo que encontremos, vamos a considerar la posibilidad de una enfermedad coronaria no obstructiva severa, lo consideramos con angina de pecho estable, damos tratamiento médico. Que el paciente tiene las pruebas de isquemia positivas, entonces ahora sí consideramos un alto riesgo de una enfermedad coronaria obstructiva, entonces tenemos que hacer estudios invasivos para evaluar el árbol coronario y pensar en una revascularización, ya sea por angioplastía o ya sea por una revascularización aortocoronaria, las cirugías de bypass. Vean cómo es importante el cambio en relación a la base en las lipoproteínas de baja y de alta densidad
cuando estamos nosotros tratando de manera adecuada. Esta es una publicación sumamente vieja en donde dice que si nosotros reducimos el 50% los niveles séricos de las lipoproteínas de baja densidad, como vemos aquí, la incidencia de cardiopatía isquémica, la recaída baja de manera importante. Ahora, últimamente, como se dice, vamos a dar una estatina. Hay que evaluar a los 2 meses cómo están las lipoproteínas. Si no alcanzamos la meta, acuérdense, tenemos que pensar en las metas, no decir, ya le di la estatina X, ya estoy tranquilo. No, tenemos que alcanzar metas. Y definitivamente en la cardiopatía isquémica se habla de 2 estatinas de alto impacto. La rosuvastatina a una dosis óptima de 40 miligramos o la atorvastatina de 80 miligramos. Nunca hablamos de la pravastatina, nunca hablamos de la otra. Tenemos que convencer a nuestro paciente que utilice uno de estos. A los 2 meses, si vemos que no llegó a meta de la LDL, tenemos que duplicar la dosis. Empezamos con 20, si no llegó a meta, 40 miligramos y a los siguientes meses volver a evaluar. Cuando se llega a la meta, hay que dejar por mucho tiempo esta estatina. Ahora, como ya estamos siendo más agresivos en el manejo con la estatina en los pacientes con la dislipidemia, con angina de pecho estable, cardiopatía isquémica crónica, angina de pecho inestable, pues empieza a aparecer hasta en un 30, en algunas publicaciones, hasta un 40% con las estatinas de alto impacto, la intolerancia a las estatinas, dolores musculares, elevación a 3 veces los valores normales de las mioglobulinas, el problema de proteinuria, entonces el paciente no va a tolerar y es cuando podemos utilizar nosotros los anticuerpos monoclonales. Y la respuesta con los anticuerpos monoclonales, que no lo recomiendo de primera intención en los pacientes que vemos nosotros, es prácticamente a las 2 semanas. La aplicación de el evolucumab a dosis de 140 miligramos, en 2 semanas vamos a tener reducción importante. Inclusive, pacientes que tienen 200, 270 de LDL, vamos a reducirlos hasta 7, 15, 40 miligramos de la lipoproteína de baja densidad. Pero hay otros problemas de que son extremadamente caras los anticuerpos monoclonales para el bloqueo de la LDL y se tiene que utilizar por mucho tiempo, pero es una gran posibilidad utilizarlo nosotros. ¿Por qué? Aquí tenemos un estudio muy viejo en donde tenemos un paciente que se le hace un ultrasonido intracoronario y vemos aquí la placa ateromatosa. Se mide el área del ateroma y el área de la luz. Una luz buena, mientras no baje de 4 milímetros al cuadrado, no hay problema. Se da un seguimiento con el uso de la rosuvastatina a 2 años y vemos cómo el área del ateroma disminuye de 10 milímetros cúbicos a 5.8 milímetros sin modificar el área de la luz. Por eso es importante que nosotros, sin necesidad de este tipo de estudios, lleguemos a una meta adecuada. Y eso se tiene que lograr desde el primer nivel y no suspender para nada. No suspender la estatina si ya los niveles séricos de la LDL son normales, ya sea en prevención primaria o sobre todo en prevención secundaria. Aquí ya, si el paciente no respondió, bueno, pues hay que llevarlo a una revascularización secundaria. Ya no corresponde a primer nivel, pero vamos a ponerles aquí un ejemplo. Aquí tenemos un paciente, está el catéter colocado en la arteria coronaria derecha, ¿sí? Tenemos una oclusión y aquí incluso se ve un estén, una malla. Esta es una estenosis intraestén. Aquí vemos perfectamente bien esta malla. El siguiente paso es meter una guía de alambre a través de esto. Generalmente el material de que se reestenosa el estén a veces nos permite pasar una guía de alambre.
dejamos la guía en la arteria coronaria derecha hasta el fondo, inyectamos. Aquí tenemos ya un balón. Estas dos marcas corresponden a un balón para predilatar la arteria coronaria, ¿sí? Empezamos a predilatar la arteria coronaria y vemos cómo empieza a pasar poquito material de contraste. Teníamos una oclusión a este nivel, se empieza a pintar la arteria coronaria, ¿sí? Predilatamos con el balón, ¿sí? Muchas veces hay un balón medicado que libera fármacos y no tenemos que colocar otro stent. Aquí tenemos ya una arteria que se predilató con un balón. Vean la arteria que está tapada al 100%, ya tenemos flujo distal importante, significativo. Y posteriormente se mide el grado de lesión y a este punto, en este ejemplo, es un balón, no es un stent medicado, que de los balones, liberación de fármacos, pueden ser mucho más útiles que los stent premedicados en las lesiones con pacientes que tienen una estenosis intrastent. ¿Y cómo queda la arteria coronaria derecha después de aplicar prácticamente el fármaco que libera stent, que libera el medicamento, sin necesidad de colocar otro fierro sobre el mismo stent? Muy bien. Con esto les agradezco. Me pasé poquito. Me decía la doctora Graciela, el doctor Colsin, que pues iban a estar atentos. En realidad veo que sí están atentos. Les dejo aquí el correo electrónico personal y el de la universidad, si tienen alguna duda y puedo ayudarlos a responder, encantados. Vean, aquí tenemos un ejemplo de una angiotomografía. Aquí tenemos un stent colocado en la arteria coronaria derecha y este stent es permeable. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieran preguntar. Estoy para servirles. Afortunadamente también está el doctor Colsin aquí, que me puede ayudar a contestar mucho mejor que yo las preguntas. Adelante. Muchas gracias, doctor José Juan. Vamos a esperar a nuestros asistentes que decidan y que nos proyecten todas sus dudas o preguntas. Doctora, Vamos a iniciar. tenemos dos manos levantadas en Sí. el chat. Adelante. El doctor Juan Rodríguez y la doctora Mercedes García. Si le puedes abrir su micrófono, por favor, para que hagan directamente su pregunta. Claro, listo. Ya lo pueden abrir. Adelante. ¿Qué tal, doctor Lozoya? Hola, muy buenas noches. tardes. Noches, perdón, sí. Soy Juan Rodríguez, residente R1 de Medicina Familiar de la Clínica 2 en Puebla. Mi pregunta va dirigida con lo que respecta al tratamiento. Comentaba usted, además de la aspirina y el clopidogrel, la estatina. Cuando se logra un objetivo, suponiendo con dosis altas de las estatinas, ¿podemos ir disminuyendo la dosis una vez que se alcance la meta, o esa dosis es la que debemos mantener? Teóricamente, estás hablando de un paciente, por ejemplo, de prevención primaria. Prevención primaria, alcanzas una meta, vamos a decir, tenías 180 de LDL y llegaste a 90 miligramos en un paciente de bajo riesgo. Le das tratamiento porque tuviste que utilizar atorvastatina de 20 miligramos. Pasan 6 meses y puedes intentar reducir la dosis y evaluar con dosis reducida a los 2 o 4 meses si ese paciente, si mantiene una dosis con dosis de estatina a la mitad que le diste tú, si mantiene los niveles séricos de LDL abajo de tu meta, puedes seguir. Un ejemplo que les pongo yo muchas veces. Hace más o menos 10 años detecté una glicemia de 300 en mi persona. Se bajó, actualmente no tengo problemas, y mi LDL las tenía en 90. Dije, no, voy a empezar a tomar la estatina. Llevo 10 años tomando estatina. Inicialmente tomé la atorvastatina de 20
con lo que bajé a 50 miligramos. Mi glicemia se ha mantenido normal sin tomar nada más que alimentación y ejercicio. Y actualmente tomo media atorvastatina de 20 miligramos el lunes y media atorvastatina de 20 miligramos el jueves o viernes, si me acuerdo. Y ahorita mantengo mis niveles séricos de LDL alrededor de 60 o 70 miligramos, pero sigo tomándola. Probablemente, si suspendiera, a lo mejor no me sube las LDL, pero como estoy pensando en una prevención secundaria, yo prefiero tomar una estatina a dosis bajas durante mucho más tiempo para evitar que la placa ateromatosa obstruya. Puedo tener una placa ateromatosa, pero en lugar de obstruir, se produce una remodelación positiva y la grasa se va hacia lo externo, por así decirlo. ¿De acuerdo? En la primaria, en la secundaria, cuando ya tenemos un paciente con un problema, es bien importante mantener las dosis lo más alta posible mientras los niveles séricos estén. Si es de muy alto riesgo, abajo de 55, y si es de mediano a alto riesgo, alrededor de 70 miligramos de LDL. Y es preferible en la prevención secundaria mantener muchos años, a menos que el doctor Acolsin tenga otra opinión, pero es preferible mantener a nuestros pacientes bajo tratamiento. ¿Sí? Le agradezco. Ándale. Sí, no manches, me he pasado lista. Hola, doctor, buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctora. Soy la doctora Mercedes, médico familiar de aquí en la Ciudad de México, en la clínica 39 del IMSS. Adelante. Mire, bueno, tengo tres dudas. La primera, en relación a lo que comentó el doctor previamente, si entiendo, el uso de la atorvastatina se valora en función de los niveles de LDL y se valora periódicamente. Exacto. Ok, nosotros en primer nivel de atención solamente podemos pedir colesterol en general y triglicéridos, pero no podemos pedir HDL o LDL porque no lo hacen. ¿Había alguna forma de valorar el uso de atorvastatina? Es difícil, definitivamente en las guías, en las recomendaciones, como cualquier médico, es preferible tener el perfil de lípidos. Bueno, pero vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, se decía anteriormente, colesterol total, las metas en un paciente cuando desconocemos el LDL, tenerlo abajo de 160, abajo de 50, de 150 miligramos de colesterol total para pensar en más o menos llevar al paciente a nuestra meta. Por supuesto, tú piensas que el paciente fuma, tu paciente no hace ejercicio, seguramente ese colesterol total en el pastel, el mayor porcentaje va a ser al LDL y el HDL lo tenemos bajo. Entonces, a lo mejor no vas a estar conforme con tener un colesterol total de 150, bajarlo más y evaluarlo de esa manera. Ok. ¿Sí? Y la segunda pregunta, doctor. En primer nivel, ahorita solamente en mi clínica tenemos disponible pravastatina y usted comentaba que el uso de la pravastatina pues no nos ayuda mucho como con ese efecto. Entonces, ahí, ¿cuál sería la opción? Si no tienes otra opción, yo sé que en muchas instituciones, si nosotros le decimos al paciente, oiga, no podrá comprar usted la atorvastatina, aunque sea genérica de 20 miligramos, pues pones en riesgo tu empleo, pones en riesgo tu posibilidad de seguir trabajando. Entonces, a veces lo que están diciendo, bueno, si no nos queda otra, pues dar la pravastatina cuando menos 40 miligramos al paciente, con dosis en la cena, en una sola toma, 4 pastillas, lo cual es sumamente difícil. Y a la hora que tú evalúas tu perfil de lípidos o a la hora que tú evalúas tu colesterol total, te vas a dar cuenta de que pues no va a bajar mucho. Es una estatina de muy bajo impacto e inclusive aunque fue la primera estatina que apareció en el mercado, que se hicieron los estudios iniciales, pues el riesgo no te va a ayudar mucho, ¿sí?
De alguna forma deberíamos poder nosotros decirle, mira, si usted tiene la posibilidad de comprarlo, pues mejor comprarlo. Es sumamente difícil, pero el consejo que doy, pues ni modo. 40 miligramos de pravastatina de dosis inicial, 4 pastillas que se tienen en muchas instituciones en la cena. Ni modo, no hay otra, doctora. Y la tercera, doctor, no llega un paciente a la consulta externa de medicina familiar con un cuadro típico de angina estable, Sí. que no es una urgencia, ¿verdad? Entonces, mientras pido el electro, la radiografía y demás, y hago mi referencia a cardiología, ¿podría empezar manejo con ASAP, Definitivamente. pravastatina Ajá. y control de factores de riesgo cardiovascular y un beta bloqueador? ¿Ese sería mi manejo inicial? Si tú le hiciste una evaluación clínica y sospechas una angina de pecho estable, lo vas a mandar. Definitivamente es tu obligación como ser humano, como médico y como interconsultante, paciente que envía, iniciar el tratamiento. A veces, ¿cómo te lo diría? A veces hay muchos médicos que se sienten dioses y dicen, no, este tarugo pensó que era angina y lo mandó. Son soberbios. Definitivamente yo soy de la idea, es preferible que le des tu aspirina, es preferible que si tiene dislipidemia, aunque no sea angina, le tienes que dar el tratamiento con una estatina y si lo consideras tú, un beta bloqueador. Es más fácil decir, este paciente no tiene cardiopatía isquémica, vamos a suspender los medicamentos que no necesitan. O decir, híjole, lo mandé a segundo nivel, pero el paciente tardó 2 meses en llegar, se infartó y falleció. ¿Estás de acuerdo? Oh, Sí. sí, muchas Ahora, gracias, doctor. Ándale. Hay una pregunta que dice, ¿qué ventajas tiene la combinación del ezetimibe en relación a la estatina? El ezetimibe duplica la potencia de la estatina. Al bloquear a nivel de los receptores de Niemann-Pick en el intestino la absorción de colesterol, potencializa el efecto de nuestras estatinas. Antes nada más teníamos la simvastatina con ezetimibe y una dosis de 10, 20 miligramos era como tener una atorvastatina de 20. Actualmente tenemos atorvastatina con simvastatina, rosuvastatina con ezetimibe y se potencializa el efecto de la estatina sin tener tanto problema de intolerancia a las estatinas propiamente. ¿De acuerdo? Aquí dice, ¿qué opinas sobre el éxito del dispositivo de asistencia ventricular percutánea en México? Hay exhibos. Ok, bueno, somos muy diferentes a los caucásicos, somos muy diferentes a la raza afroamericana, muy difícil de tratar la afroamericana, pero definitivamente el uso de la aspirina es efectivo en nuestra población. El uso del clopidogrel, tenemos los mexicanos poquito más falta de efecto, más que resistencia al clopidogrel. Es decir, de cada 100 mexicanos que utilizan el clopidogrel, alrededor de 55 o 60 de ellos tienen un poco efecto del clopidogrel, un 40% van a tener un efecto incompleto del clopidogrel y es donde tenemos otros medicamentos como el prasugrel que ayuda más. Los americanos tienen poquito mejor efecto al clopidogrel, por eso lo siguen recomendando, y los europeos tienen un efecto de resistencia al clopidogrel parecido a nosotros los mexicanos. La aspirina sigue siendo un buen fármaco de protección secundaria. De protección primaria se quitó prácticamente el uso de los antiplaquetarios en protección primaria. Recuerdan ustedes, la van a utilizar en un diabético, pero ya estamos hablando de prevención secundaria. Un paciente hipertenso sin ningún otro factor de riesgo no está recomendada la aspirina como parte de la protección. ¿Sí? ¿A otra pregunta, dudas?
Y tenemos aquí en el chat otra pregunta, dice, ¿se puede diferenciar una angina de un infarto al miocardio con enzimas cardíacas? Primero el cuadro clínico, acuérdense, el cuadro clínico, el infarto agudo es un dolor más severo, es un dolor más persistente, es un dolor de más de 45 minutos en relación a angina de pecho estable. El paciente con angina de pecho estable, que es el que corresponde, va a tener prácticamente los biomarcadores. Acuérdense ustedes de utilizar nada más la troponina, olvídense de la creatina fosfoquinasa, o sea, la CPK, factor MB, olviden las transaminasas. Utilicen nada más la troponina de alta sensibilidad. En el cardiopatía isquémica crónica está negativas. En un paciente con infarto del miocardio empiezan a detectarse en la sangre a las 2 horas de inicio del cuadro de isquemia, prácticamente el cuadro de necrosis, y alcanzan su pico entre las 12 y 24 horas de que empezó el infarto del miocardio. O sea, definitivamente, si ustedes reciben en urgencias a un paciente con un dolor que tiene 2 o 3 horas de evolución, que tienen duda por el dolor, que tiene un electro inespecífico, pues parte del protocolo de estudio de la cardiopatía isquémica es el uso de las troponinas de alta sensibilidad. Si sale negativa, pues estaríamos hablando de un dolor no isquémico o estamos hablando de una angina de pecho estable. Que si es el primer dolor, debemos de considerar inestable y dar tratamiento. ¿De acuerdo? Ok, gracias, doctor. Dice, buenas noches, la doctora Wendy nos dice, ¿qué tan recomendable es el uso de clopidogrel en los pacientes con angina estable con uso por tiempo indefinido, no alérgicos a ácido acetil? No es recomendable definitivamente. El paciente angina de pecho estable, la aspirina. Nada más si el paciente tiene intolerancia a la aspirina, alergia a la aspirina, pues le podemos dar nosotros el clopidogrel como una decisión o como una indicación 2B. Clopidogrel déjenlo para los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo, ya sea angina inestable, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, infarto del miocardio con elevación del segmento ST o la alergia a la aspirina. Mejor. Definitivamente no se recomienda. ¿Otra cosa? ¿Otra pregunta? Aquí hay otra. Esta dice aquí, pacientes con riesgo cardiovascular alto o moderado, que tienen colesterol total dentro de límites normales. ¿Sí? El manejo se va a realizar con estatina en función al LDL y en función a, si llegamos a meta, disminuir al LDL. Ok, primer punto. Son 2 preguntas. Si el paciente tiene colesterol total o tiene lipoproteínas de baja densidad normales, hay que dar, si se trata de un paciente con angina estable o angina inestable o un Zika, tenemos la obligación de dar la estatina. ¿Por qué? Porque la estatina nos va a ayudar a evitar la progresión de la placa ateromatosa, si es que hay, o nos va a ayudar a que aumente el flujo sanguíneo al primero estabilizar la placa, que si tenemos una úlcera, se sella, por así decirlo, y que la remodelación, o sea, la cicatrización sea hacia afuera y no hacia adentro. Tenemos que dar estatina independientemente de los valores séricos de la LDL. Nada más como comentario, la mitad de los pacientes con un infarto o el miocardio tienen niveles séricos de colesterol total o niveles séricos de la LDL casi normales y tienen un infarto. Entonces, sí es importante la estatina para estabilizar la placa ateromatosa que se nos está cerrando. Y ya la otra pregunta, pues ya la contestamos hace rato, creo que fue a Juan Rodríguez, ¿verdad? En relación a de que se puede reducir la dosis, sí se puede reducir mientras no se eleven los niveles séricos de las lipoproteínas de baja densidad. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Dice otra pregunta, la doctora Lucía nos dice, ¿es riesgo cardíaco
tener frecuencia cardíaca de 150 por minuto posterior a ejercicio? Vamos a decir, mira, vamos a irnos poquito antes del ejercicio. Tenemos 3 comportamientos de la población que somos nosotros, que nacemos. Una tercera parte en términos generales, que son vagotónicos, que tienen frecuencia cardíaca en reposo alrededor de 50 o 60 latidos por minuto, y presión arterial normal baja, 110/60, 100/60. Tenemos otro porcentaje de la población, otro 30%, que se consideran simpático tónicos, cuyo pulso cardíaco es alrededor de 80-90 latidos en reposo, y la presión arterial normal andan alrededor de 120, 130, 135. Son los simpaticotónicos, y otra tercera parte que están en medio. Se dice teóricamente que las personas vagotónicos con frecuencia cardíaca normal baja, yo tengo una hija de 35 años que su frecuencia cardíaca en reposo es 44 y su presión arterial 90/60. Hace ejercicio. El riesgo de ella, si no fuma, si no tiene otro factor de riesgo a desarrollar cardiopatía isquémica en los siguientes 30 años, es menor que la persona simpaticotónico que tiene frecuencia de 80 a 90 latidos por minuto. Sabemos bien también que si tenemos una descarga simpática persistente, es decir, pacientes que tienen 90 en reposo de frecuencia cardíaca, pueden desarrollar cierto tipo de arritmias que pueden ser letales o pueden ser de mayor riesgo para esa persona. Ahora, en el esfuerzo, si una persona hace esfuerzo y se mantiene en 150, pues es una persona que no está entrenada, que no tiene una capacidad adecuada, que tiene que seguir haciendo ejercicio para que durante el esfuerzo máximo mantenga frecuencias cardíacas de reposo abajo del 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada, de acuerdo a la edad. Si una persona por ejemplo, una persona de 65 años tiene 150 durante el esfuerzo, pues es una persona que no tiene una condición física adecuada y sí tiene un mayor riesgo de desencadenar algún evento isquémico, un problema de arritmia cardíaca. Si es una persona de 20 años que anda en 150, pues también es una persona con un entrenamiento malo que tiene que seguir haciendo ejercicio. ¿Sí? El chiste es que mantengan frecuencias, si tienen entre 20 y 50 años, frecuencias durante el esfuerzo sostenido alrededor de 130 a 140 latidos por minuto. ¿Sí? Muy bien, gracias, doctor. Dice, ¿qué riesgo presentan personas con tabaquismo pasivo para evolucionar a cardiopatía isquémica? Es aquí lo que les decía. El fumador directo. El fumador de marihuana también. El fumador pasivo. Y el fumador que utiliza los cigarros electrónicos. Son pacientes que tienen mucho más riesgo. El pasivo, ojo, también tiene mucho más riesgo de desarrollar hipertensión arterial, de desarrollar cardiopatía isquémica y de desarrollar un proceso aterosclerótico a mediano y a largo plazo. O sea, el pasivo está fregado también. La persona que fuma los cigarros electrónicos están amolados también. Por eso lo mejor es tener lo suficiente voluntad y dejar de fumar. ¿Sí? Así es, gracias, doctor. Dice, ¿qué tan recomendable es el uso de alopurinol por tiempo indefinido como medida de prevención secundaria en pacientes con angina estable e inestable? En una época se utilizó el alopurinol para que la membrana celular, para que el endotelio celular no se rompiera, no se ulcerara. Se dejó de utilizar porque no nos servía tanto. Actualmente el alopurinol se utiliza como un nefroprotector, sobre todo en el paciente diabético. Disminuye la presión dentro del glomérulo y la posibilidad de desarrollar una gloméruloesclerosis.
sobre todo en el paciente diabético o en el hipertenso, baja mucho, baja mucho. En la cardiopatía isquémica, en la isquémica, en la angina de pecho estable o inestable, no lo estamos utilizando tanto. Igual que en alguna época decíamos, la placa ateromatosa inestable tiene un proceso inflamatorio y la inflamación era por bacterias o por un parásito y se daban antimicrobianos o antiparasitarios. Actualmente se deja de dar de esto. Decíamos que en el paciente con síndrome isquémico inestable se utilizaba el allopurinol para disminuir la inflamación de la placa ateromatosa. Se ve actualmente que el uso de la estatina es un mejor antiinflamatorio, bueno, no sé si 10 veces más potente que el allopurinol, entonces preferimos utilizar la estatina que el allopurinol. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Aquí dice, ¿qué Dice, probabilidad hay de tener una cardiopatía isquémica en fumador de marihuana con perfil lipídico normal y ejercicio de moderada intensidad? No hay estadísticas bien hechas. Se sabe muy bien que la marihuana fumada, ¿sí? A la larga va a producir cierto deterioro cerebral y dentro de ese deterioro cerebral estamos hablando de lo que es la macro y microangiopatía vascular, o sea, cierta demencia por vasculopatía, por un proceso ateromatoso. Hay muchas dudas definitivamente porque los defensores de la marihuana como uso lúdico de placer, pues lo van a defender. Y hay artículos a favor, hay artículos en contra. Yo lo que pues a veces recomienda uno, un porro de marihuana al mes no hace daño, pero es fumar marihuana. Sí. así es. Dice, doctor, me gustaría saber su opinión sobre el uso del rastreo ultrasonográfico como primera instancia para la valoración del síndrome isquémico coronario agudo, inclusive antes del electrocardiograma. Ok, mira, no sé si se refiere al rastreo sonográfico de las carótidas. Pues son las únicas arterias que vamos a ver adecuadamente que se parecen a las coronarias. Los primeros estudios de regresión de la placa ateromatosa se hicieron en función a medir el grosor de la placa en la carótida interna y la carótida común y utilizando la rosuvastatina a 24 o a 48 meses. Se hacía el rastreo y se veía cómo había regresión de la placa ateromatosa. Antes del electro, no creo, porque el electro, a pesar de que es un instrumento útil, parte de los pacientes, si pensamos en una angina de pecho, ya sea estable o inestable, el electro es sumamente importante porque nos va a ayudar a detectar isquemia, nos va a ayudar a detectar zonas de necrosis, mientras que el rastreo de las placas, en este caso de las carótidas, no nos va a ayudar a ver si hay isquemia o no miocárdica. Sí nos ayuda como una ventana al interior del cuerpo para ver cómo está la aterosclerosis en términos generales, midiendo el grosor de la pared del endotelio en la carótida interna y además en la carótida común. Ver una forma, estamos viendo, damos estatinas, la rosuvastatina es más efectiva que la atorvastatina a nivel de la carótida, pero si nosotros encontramos un paciente con LDL anormal, le pedimos un rastreo de las carótidas, tiene una placa ligera o moderada, pues sí conviene dar el tratamiento y evaluar a los 24 meses, hacer otro rastreo de las carótidas para ver si estamos mejorando o no la calidad de nuestros pacientes. ¿Sí? Pero antes del electro definitivamente no. Y si estamos siendo nosotros médicos de primer contacto y no nos dejan pedir un perfil de lípidos, pues probablemente menos nos van a pedir que solicitemos una sonografía de las arterias carotídeas, ya sea Doppler o ya sea nada más la medición de la pared arterial. Así es, doctor.
Bueno, dice otra pregunta. Dice, el doctor Javier nos dice, ¿las metas de LDL son las mismas en pacientes postinfarto? El paciente posinfarto es un paciente de alto riesgo. Si ese paciente posinfarto es diabético, es un paciente muy alto riesgo. Entonces, tenemos que llegar abajo de 55 miligramos por decilitro de LDL. Un paciente después de un infarto no diabético, no hipertenso, hay que bajarle abajo de 70 miligramos por decilitro de la LDL, y hay que mantenerlo todo ese tiempo. ¿De acuerdo? Aquí había otra pregunta. Miren. ¿Es agua natural? No sé. Bueno, Porcentaje de la dieta como tratamiento. La dieta en los pacientes dislipidémicos está bien demostrado que si nosotros llevamos una dieta inadecuada con las grasas saturadas muy altas, nuestro colesterol LDL puede subir hasta 300 miligramos. Si nosotros quitamos por completo la grasa, toda la grasa en general de la dieta, nuestras lipoproteínas van a subir. Si nosotros, por completo, una dieta sin grasa, si nosotros decimos el 15% de nuestra dieta está basada en grasa de origen vegetal, no tanto grasa animal, reducimos importantemente las grasas animales, entonces las LDL van a reducirse no más del 8%. La LDL con la aplicación de una dieta adecuada no baja más del 8%. A diferencia de los triglicéridos, que el triglicérido se considera un factor de riesgo residual. Si nosotros tenemos la LDL bien controlada, pero los triglicéridos altos, pues es un factor de riesgo residual que podemos perder, y si se mantiene el paciente con triglicéridos altos, el riesgo se puede mantener todavía alto. En este grupo de pacientes, una alimentación adecuada puede bajar los triglicéridos de 2, 3,000 miligramos hasta menos de 150 con la alimentación, con cuidados de la dieta. Y las lipoproteínas de baja densidad no bajan más del 8% con los cuidados de alimentación. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Pues creo que son todas nuestras preguntas. Obviamente tiene muchísimas felicitaciones, agradecimientos por su excelente presentación. Hay otra pregunta aquí, doctora. ¿El uso de la aspirina, ácido salicílico en el paciente postinfarto es por tiempo definido? Definitivamente sí. En todo paciente con cualquier manifestación de cardiopatía isquémica, desde el infarto silencioso, desde la isquemia silenciosa, de la muerte súbita, angina de pecho estable o inestable, es por tiempo indefinido el uso de la aspirina. En unos casos, en los inestables se les agrega el clopidogrel, o sea, un doble esquema antiplaquetario, pero la aspirina es por tiempo indefinido. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que son todas las dudas, preguntas, y pues no nos queda más que darle las gracias, doctor José Juan Lozoya Morales. A nombre del Colegio de Medicina Familiar, le hacemos ahorita la proyección de su constancia, pero se la haremos llegar. Muchísimas gracias por su excelente presentación, por todos estos conocimientos que como médicos de primer nivel debemos de estar actualizados y obviamente poder darle toda la atención a nuestros pacientes, sobre todo ahorita con los factores de riesgo que obviamente comenta usted, que obviamente tener los niveles de colesterol, triglicéridos y obviamente tener un control de su presión y su diabetes y obviamente insistir en el hábito del fumador, precisamente que es uno de los principales riesgos. Pues no nos queda más que darle las gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Y pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por permanecer con nosotros en este curso. Y recordarles que les estaremos esperando el próximo miércoles con otro tema de mayor interés.
Y gracias a todos, buenas noches. Y doctor, pues 1000 gracias a nombre del colegio. Doctora, perdón, Sí. el doctor Cuauhtémoc Acolcin levantó la mano. Adelante, doctor, perdón. Gracias, doctora. Antes de terminar, yo quisiera decir que esta sesión ha dejado en claro muchos de los aspectos correspondientes al tema que se ha dejado. La información ha sido muy completa, la presentación muy elegante, la participación abundante, pero hay un detalle adicional que quiero mencionar, y es que surge la necesidad de modificar el funcionamiento del sistema cuando la doctora Mercedes nos dice no tenemos posibilidad de medir HDL, no tenemos posibilidad de utilizar estatinas potentes, nos da pie para que a través de nuestra Asociación Nacional de Cardiólogos de México, pues pugnamos por ver la manera de que eso se resuelva favorablemente, dado que la enfermedad cardiovascular y en especial la cardiopatía isquémica, pues es el problema de salud más importante. Recientemente nos informaron cómo fue la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención de los enfermos con COVID, que bueno, COVID sigue siendo menos importante que la cardiopatía isquémica. De modo que tenemos que pedirle a las autoridades del instituto pues que mejoren las posibilidades de detectar y de resolver estas enfermedades. Saludo afectuoso a Pepe Lozoya, con todo mi reconocimiento. Gracias, doctor Alconci, igualmente a todos y muchísimas gracias por su participación también, que es de suma importancia en este curso. Gracias a todos, muy buenas noches. No olviden de poner su registro, por favor, en el link del Zoom para su asistencia y los esperamos sin falta el próximo miércoles. Gracias a todos, excelente noche y gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias por su atención a todos y hasta luego. Que Dios los bendiga y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.